Buenos días, amigos de Pacto de Paz Eterno. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Esperamos que todos estemos muy bien, avanzando, creciendo en el Señor. Es una bonita oportunidad en este día de poder buscar de parte de Dios su presencia, su palabra, lo que Él quiere hablarnos en este día. Y bueno, el tema del día de hoy se llama los redimidos del Señor. Y ¿sabes algo? Redimidos tiene que ver contigo y conmigo. Tú y yo, perdón, cuando comenzamos a ser hijos de Dios, cuando entramos en ese pacto con Dios, cuando Dios viene a nuestras vidas, entramos en esa parte de ser redimidos. Y yo quiero preguntarte, ¿tú sabes qué significa redimir? Para que podamos hablar de todo el tema y entenderlo, necesitamos irnos a la base. ¿Y qué es redimir? Redimir, en un diccionario encontré que viene de una palabra hebrea, que es la palabra Gaal, y significa liberar, vengar, asumir responsabilidad de pariente. Y viene de otra palabra, de otra raíz, que es la palabra Goel, que significa redentor. Y esto es solamente en relación con Dios. Y para que podamos arrancar este tema, yo quiero pedirte que oremos y que le digamos a Dios: Señor, gracias porque tú nos redimiste. Gracias porque tú nos diste un nombre y tú nos llamaste a ser tus hijos. ¿Me acompañas? Señor, queremos alabarte, bendecirte y darte muchas gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres nuestro Dios y gracias, Señor, porque el día de hoy podremos aprender y vivir en esa redención a la que tú nos has llamado. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias porque tu palabra nos revela el gran amor que tú tienes para con nosotros al habernos redimido, al habernos dado una nueva oportunidad de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sabemos que Dios es el único redentor que nos libera de todo lo que nosotros heredamos o adquirimos a lo largo de nuestra vida. En la Biblia vamos a poder encontrar personas que fueron redimidas o rescatadas. Por ejemplo, tú puedes encontrar a una Noemí y a una Ruth, mujeres de fe, mujeres llenas de la presencia de Dios, y cuando ellas pasaron un momento muy complicado que fue quedar viudas, estaban en una ciudad que no era su ciudad, estaban desprotegidas, sin trabajo, sin provisión, sentían vergüenza de todo lo que estaban pasando, sentían tristeza, sentían dolor. Yo no sé si tú has pasado algo suficientemente fuerte que te llene de sentimientos como el temor, como la vergüenza, como el dolor, y eso era lo que ellas estaban viviendo en ese momento. Sin embargo, las situaciones que ellas estaban viviendo en ese momento no fueron mayores que su anhelo de buscar a Dios. Y hubo un pariente, hubo un varón que las redimió. Si tú quieres saber más acerca de esa historia, aviéntate a leer el libro de Ruth en estos días. Es un libro muy pequeñito, sin embargo tiene muchas enseñanzas. Y ¿sabes algo? Ruth y Noemí tomaron la mejor parte. Ruth tomó la mejor parte, la mejor decisión, que fue buscar a Dios para ser transformada, para recibir una nueva oportunidad de vida. Y mira, yo sé que a lo mejor algunos de nosotros podemos pensar en, bueno, yo estoy bien, tengo un trabajo, un lugar donde vivir, tengo esto o aquello, una cuenta bancaria, pero ¿sabes algo? ¿Tú sabías que todos hemos sido redimidos por Dios? ¿Sí? Tú y yo hemos sido redimidos por Dios. ¡Qué impresionante! Y vámonos a la Biblia para que podamos entender por qué Dios nos redimió, por qué Dios se tomó la oportunidad, el derecho para redimirnos, la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Y vámonos a la Biblia, vámonos a Isaías capítulo 43, versículos 1 al 25. Isaías 43, versículos 1 al 25. Vamos a leer. Mira, a lo mejor puede ser un capítulo un poquito largo, pero yo te voy a pedir que pongas atención en algunas palabras. Si tienes ahí tu Biblia física, subráyala, enmárcalo, haz algo que te recuerde lo que Dios hizo
no solamente por un varón llamado Jacob, sino que puedas ver lo que Dios está escribiendo para ti. Dice Isaías 43, versículo 1. Y ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Fíjate bien, ¿quién nos creó? Dios. Dice, oh Jacob, ahí viene un nombre clave. Dice, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjate bien, nos está hablando de dos nombres en una misma persona, Jacob e Israel. Ahora, dice, cuando habla de Israel, le dice, yo te formé. Fíjate bien, qué palabra tan preciosa. En Jacob dice, yo te creé, pero cuando se convierte en Israel es, yo te formé. Ve, checa qué impresionante. Dice, mío eres tú. Dice, cuando pases por las aguas, versículo 2, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fíjate bien cómo te miró Dios, cómo nos miró a nosotros. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, ahí subráyale, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Subráyate ese versículo. Todos, y ahí entramos tú y yo. Fíjate, qué precioso. Mucho antes de que existiéramos en esta tierra, Dios ya había pensado en nosotros para ponernos un nuevo nombre, para que a través de lo que Él hace por nosotros, su nombre sea glorificado. Dice versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense, subraya esta palabra, congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Fíjate bien, subráyale ahí. Vosotros sois mis testigos. Fíjate, tú y yo somos testigos. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Tú y yo somos esos testigos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de lo que Dios hace en nuestras vidas, de los cambios que Él quiere crear como ese formador nuestro. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues sois mis testigos. Otra vez subráyalo. Dice Jehová que yo soy Dios. Yo te quiero preguntar aquí, ¿tú eres testigo de la grandeza de tu Dios? ¿Tú conoces realmente a tu Dios? ¿Tú conoces y has experimentado el poder de Dios, los milagros de Dios, los cambios que solamente Dios puede hacer en las personas? Si lo has experimentado, si lo has vivido, muy bien. Si no lo has vivido, agárrate, porque Dios te va a dar la oportunidad de que tú vivas esa redención, vivas ese cambio. Dice versículo 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? La pregunta es, lo que Dios ha hecho en ti, ¿quién crees que lo puede estorbar? Nadie.
Las circunstancias no son más grandes que Dios. Los problemas, los dolores, las tristezas, las agonías, el sufrimiento no es más grande que tu Dios. No puede ser más grande que tu Dios. Dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves que se gloriaban. Yo, Jehová, otra vez subráyale, yo, Jehová, santo. Fíjate bien, Dios es santo. ¿Y qué es santo? Es que no, en Él no hay pecado, en Él no hay doblez, en Él no hay perversión, en Él no hay maldad. ¿Y sabes algo? Dios quiere también como iglesia, una iglesia santa, que no tenga pecado, que no tenga doblez, que no tenga perversiones. Dice, yo Jehová santo, vuestro creador de Israel, vuestro rey. Dios es tu creador, Dios es santo para ti. Dice el versículo 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Tú has leído cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y que lo sacó en medio del desierto y llegaron al mar y entonces parecía que ya se les había acabado las oportunidades y que los egipcios que los venían siguiendo los iban a destruir? ¿Y sabes algo? Las circunstancias no fueron un limitante para que el poder de Dios se manifestara. La Biblia nos narra que Dios, a través de Moisés, abrió las aguas en dos para que pasara su pueblo y fuera libre de la esclavitud. Y en el momento en el que los egipcios venían atravesando ya también el extremo del mar para destruirlos, ellos venían en carros y en caballos. Y el pueblo de Dios venía caminando. Y sabes algo, en ese momento en el que parecía que las circunstancias ya estaban llegando al límite y que era el milagro poderoso de abrirse las aguas, en ese momento, cuando terminó de pasar la última persona del pueblo de Dios, Dios cerró las aguas. Y esas personas que eran malas, que eran perversas, que querían destruir al pueblo de Dios, murieron ahogadas. Ahí podemos ver la grandeza de Dios. Y hay muchas teorías que dicen, ay, bueno, es que era un charquito, era un mar pequeño, los pasó por la orillita. Bueno, la pregunta es, ok, vamos a comprar ese argumento. Los pasó por la orillita, pero en la orillita, en ese mar bajito, Dios ahogó a los enemigos. Y si fue en medio del mar profundo, Dios ahogó a los enemigos. El poder de Dios se manifestó para proteger al pueblo de Israel. Versículo 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Fíjate bien, dice, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Subraya ese versículo. Fíjate bien, Dios nos está animando a que tú y yo no nos volvamos atrás. El ser humano, por naturaleza, tiende a ser rumiante, como las jirafas, como las vacas. ¿Y a qué me refiero con rumiante? No es que mastiques y mastiques y mastiques la comida, sino a estar procesando una y otra vez lo que viviste en el pasado. Y eso a veces habla de rencores, de resentimientos, de amarguras, de enojos, de tristeza, de momentos dolorosos, de momentos que nos llevaron al límite en el enojo, en el deseo de destruir a una persona, con tus pensamientos o con tus acciones. Y ¿sabes algo? Te dice Dios, no te acuerdes de las cosas pasadas. Y no es que
que cuando llegas a Cristo te dé amnesia y ya se te olvidó lo que te hicieron o lo que te dijeron, o cuando estás en Cristo y tienes alguna diferencia con alguna persona, ya te va a dar amnesia y se te va a olvidar, sino te dice que no traigas a memoria esas cosas para que no se geste en tu corazón amargura, para que no quedes ligada o ligado a la vida de otra persona, con resentimientos, con amarguras, con enojos, con iras. Si tú todavía estás recordando algo que alguien te hizo en el año de 1942, pues, ¿sabes qué, amigo, amiga? Déjame decirte que Jesucristo viene a redimirte, a darte libertad. O sea, qué impresionante es escuchar personas que todavía se acuerdan de algo que vivieron en el pasado y se les revuelven las tripas, dirían, ¿no? Se les revuelve el estómago, se enojan, se enfurecen y quisieran ver a la persona que les causó daño y torcerle el pescuezo. ¿Sabes algo? Ahí te puedes dar cuenta que tú necesitas ser libre. Tú necesitas ser redimido. Tú necesitas tomar una nueva oportunidad. Dice, versículo 19, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. O sea, Dios te dice, no te quedes estancado en el pasado. Yo quiero hacer cosas nuevas en ti. ¿No la vas a conocer? Por quedarte estancado, amarrado, anclado al coraje, al resentimiento, al rencor, a la amargura, a los celos, a esa vieja naturaleza que tú traías antes de Cristo. Fíjate bien, dice, otra vez, versículo 19, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Fíjate, cuando nosotros pasamos algo que nos duele, que nos enoja, que nos deprime, entramos en ese estado de desierto, de dolor, donde no hay nada más que resentimiento, amargura, enojo, ira. Yo no sé si tú conozcas personas o tú has sido una persona así, que has estado estancada en el enojo, en el coraje, en el resentimiento, en la amargura. Ese desierto, de ese sequedal, Dios quiere sacarte y darte como río. En el desierto no vas a encontrar nada más que calor y molestias y polvo, y en la noche frío. Vas a encontrar que no tienes alimento, no tienes agua, no tienes nada para sobrevivir. Pero ¿sabes algo? Dice Dios, otra vez te voy a abrir el camino. Otra vez te voy a poner una paz como un río. Otra vez te voy a hacer sentir que no estás sola, que estás acompañado. Versículo 20 dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré, fíjate bien, daré aguas en el desierto. Subráyalo ahí en tu Biblia si la tienes de forma física. Aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Versículo 21, este pueblo he creado, ¿para quién? Para mí, dice Dios, mis alabanzas publicará. Cuando una persona es transformada por Dios, es sacada del desierto, no puede hacer otra cosa más que alabar a su Dios. Porque está agradecido, porque se sabe amado, porque se sabe perdonado, porque se sabe libre. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros como su iglesia. Que nosotros publiquemos alabanzas a Dios. Dice, versículo 22, no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Subráyalo, fíjate, eso es bien delicado. A veces cuando pasa el tiempo y pasamos circunstancias difíciles, aunque conozcamos la palabra, el corazón tiende a separarse de Dios. El corazón tiende a cansarse de Dios.
Y decimos, pues si ya oré y oré y oré y te pedí, te supliqué que hicieras esto y no has hecho nada y no pasa absolutamente nada, el corazón se cansa. Pero ¿sabes algo? Tenemos una esperanza gloriosa como hijos de Dios, que veremos su poder, que veremos su manifestación y que seremos libres de esa situación. Esa situación que te rebasó el corazón, que te rebasó los pensamientos, que te robó la alegría, que te robó la paz, que te robó la esperanza, no es más grande que tu Dios y que mi Dios. Dice versículo 23, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hiciste servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Mira, si nos vamos al Antiguo Testamento, para que las personas recibieran el perdón de Dios, necesitaban presentar ofrendas de animales, que fueran perfectos, que estuvieran en unas condiciones perfectas para que fueran agradables delante de Dios. Tenían que presentar corderos sin mancha, corderos o esas ovejitas pequeñas, preciosas, que no tuvieran defecto alguno, para que pudieran alcanzar el perdón de Dios. Y ¿sabes algo? Llegó un punto en que Dios se hastió de eso, se cansó de eso, de que la gente necesitara una oveja o un cordero para que fueran perdonados sus pecados. Y Jesús fue ese cordero de Dios que fue a la cruz como ofrenda ante Dios para que tú y yo alcanzáramos el perdón, para que tú y yo alcanzáramos la oportunidad de una nueva vida. Dice versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¡Wow! Dice Dios, yo soy el que te borro, yo soy el que te hago nuevo, yo soy el que por amor a mí mismo no me voy a acordar de tu vida pasada. Quiero preguntarte hoy, ¿por qué crees que Dios le cambió el nombre a Jacob? Mire, siempre que yo leo esta palabra a mí me impacta mucho el corazón porque le digo al Señor, no logro entender qué grande es tu amor por nosotros, pero sí lo puedo disfrutar y te doy gracias por eso. Porque tu amor por nosotros ha sido tan grande que una y otra vez nos das una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad empezó con la salvación de una vieja manera de vivir y continúa con la redención, con la libertad a la que Dios nos llama. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué Dios le cambió el nombre a Jacob? Mira, si nos vamos a la definición de Jacob, Jacob viene de una palabra hebrea que es la palabra akeb, que significa talón o planta del pie, o Acob, que significa asir, sostener, suplantar. Y Dios le cambia a Jacob el nombre por el nombre de Israel, que Israel significa que Dios prevalezca, significa el que lucha con Dios. Y mira, si nos vamos un poco a la historia que nos habla la Biblia acerca de que Dios cambió el nombre de Jacob y de Israel para darle una nueva oportunidad de ser una nueva persona. Si tú quieres saber eso a detalle, si tú quieres saber qué hizo bien y qué hizo mal Jacob, yo te voy a pedir que en casa puedas leer Génesis del capítulo 25 al capítulo 50. Son esos 25 preciosos capítulos que nos dan a detalle quién fue Jacob, sus puntos fuertes y también sus puntos débiles. ¿Y sabes algo? Yo te voy a pedir que te tomes el tiempo de poder leer y de poder revisar
pero no con los ojos de crítica y de juicio, de decir, no inventes, ese Jacob fue tremendo, fue un patanazo, fue malo, no, sino que empieces a ponerte el foco en ti y decir, ¿qué tanto tengo yo de Jacob? ¿Qué tanto tengo yo de Israel? ¿Qué tanto necesito yo ser un Israel? Y mira, en la misericordia de Dios, Él le dio una nueva oportunidad a Jacob. Jacob quería, en su deseo de cumplir una profecía, empezó a hacer las cosas mal. En su deseo de hacer o de querer alcanzar algo que le había sido prometido, ocupó un lugar que no le correspondía. Él quería tener acceso a una herencia que no le tocaba por el orden de nacimiento. Y ¿sabes algo? Eso lo hizo que él cometiera uno y otro error. Jacob viene de dos papás, que son Isaac y Rebeca, y Jacob entra dentro de lo que se conoce como los patriarcas de Israel, que es Abraham y Sara tuvieron a Isaac, y Rebeca tuvieron a Esaú y a Jacob, y de ahí viene toda la descendencia hasta el día de hoy del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Mira, si nos vamos a Génesis capítulo 32, versículos 26 al 28, antes quiero platicarte un poco el contexto. Esaú y Jacob eran hermanos, y el primero que nació fue Esaú. Sin embargo, Jacob, desde el vientre de su mamá, estaba luchando por querer ser el primero. Yo no sé si tú has visto o tienes hijitos o tienes sobrinos o amigos que aún siendo adultos o siendo niños o siendo adultos siempre quieren estar compitiendo y siempre quieren ser el número uno, siempre quieren ser el más visto, siempre quieren ser el más amado y son intrépidos, son aventados, son arrojados porque siempre quieren ganar, como que tienen una obsesión por ganar. Y ¿sabes algo? Lo que en algún momento puede ser algo positivo, a veces eso que parece al foco de las personas algo positivo o una virtud, también acaba siendo un defecto. Porque a veces las personas van a hacer todo lo que sea necesario con tal de ganar. Con tal de pasar por encima de los demás. No me importa si lo aplasto, si lo destruyo, si lo pellizco, si lo muerdo, si le arranco un cacho. No me importa, el chiste es que yo tengo que ganar. Hoy en día, en las redes sociales, tú puedes ver una obsesión impresionante por la gente por presumir a veces lo que tiene y a veces lo que no tiene. Por un síndrome de competencia, una necesidad de competir y de decir, yo sí tengo esto, yo sí viajo aquí, yo sí fui aquí, yo sí me pude comprar aquello, yo sí me pude hacerme de esto, yo sí soy competencia, yo sí soy ganador. Y ¿sabes algo? Eso que podría parecer bueno, al final te acaba destruyendo, al final te acaba avergonzando, al final te acaba llenando de temor, te acaba llenando de inseguridad. Y si nos vamos a Génesis, capítulo 32, versículos 26 al 28, dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjate bien, si quieres leer, te vuelvo a repetir, si quieres leer todo lo que pasó, aviéntatelo, está bien bueno. ¿Qué estaba pasando en Génesis 32? Jacob ya le había quitado a la malagueña su primogenitura a Esaú. Por un plato de lentejas la vendió. Esaú no entendía como que el valor de la primogenitura. O sea, como que él decía, yo sé que mi papá me ama. Yo sé, decía Esaú, que soy escogido por mi papá.
y sé que soy el mayor, sé que me esfuerzo, sé que no tengo que hacer más cosas, y está bien. Y Jacob no, Jacob sabía que para Rebeca era lo más, para su mamá era lo más importante, pero no era así para su papá. Y de ahí empieza una competencia desde el vientre. Y Jacob, y Dios gestó en la cabeza, él y su mamá, todo para quitarle la primogenitura a través de un plato de lentejas. Y podríamos decir, qué inteligente, qué sagaz. Le ganó la primogenitura a su hermano. Pero yo te pregunto hoy, ¿tú crees que Dios no iba a bendecir a Jacob sin la necesidad de tener un título de primogénito? Dios podría hacer eso y más. Y el deseo y la obsesión de ganar de Jacob lo llenó de soberbia, lo llenó de astucia, lo llenó de arrogancia. Y al final, ya cuando él tenía la primogenitura, ya cuando Jacob tenía la bendición de su padre, empezó a tener temor, empezó a tener vergüenza, porque sabía que lo que había hecho lo había hecho mal. Lo que en un principio parecía una virtud, al final acabó siendo un motivo de vergüenza y un motivo de temor. Jacob empezó a luchar y empezó a tener mucho miedo, porque sabía que su hermano era un hombre más fuerte, sabía que su hermano era un cazador por excelencia. Dice la Biblia que Esaú era un hombre de caza, o sea, un hombre como primitivo, como salvaje, como tipo vikingo, ¿no? Viene a mi mente eso, un luchador, un hombre fuerte. ¿Y qué pasó? Sí, Jacob había usurpado un lugar que no le correspondía. Aparentemente había ganado, pero al final empezó a tener vergüenza. Al final empezó a tener temor. Al final sabía que en el momento en el que él se descuidara y tuviera un encuentro con Esaú, con su hermano lo haría picadillo. Su hermano iba a acabar con él, porque su hermano era un hombre fuerte, un hombre valiente. ¿Sabes? Dios se apareció a su vida porque él tenía mucho temor, porque él sabía que ya venía la compañía con muchísimas personas de su hermano y que iba a llegar el punto en el que a él, te digo, lo iban a hacer picadillo. ¿Qué pasó ahí? Él se llenó de temor y dice la Biblia que él en la noche se le apareció un ángel. Aquí no lo dice en Génesis 32. Se le aparece un ángel y entonces él empieza a luchar con el ángel porque le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Fíjate bien, aquí él se aferró a algo, a un deseo de que tuviera bendición, porque él tenía miedo, él sabía que podía ser destruido por su hermano en un abrir y cerrar de ojos. Y sabes, empieza él a luchar con ese ángel de parte de Dios. Y es ahí cuando el ángel le cambia el nombre y le dice, ya no vas a ser Jacob el usurpador, sino vas a ser Israel, ¿cómo se llama? El libertador. Ya no vas a ser el redimido, vas a ser, te voy a dar una nueva oportunidad. Vas a ser el que Dios prevalezca en ti. Fíjate, le dio una nueva oportunidad, que prevaleciera Dios en él. Le dio un cambio radical a su vida. Yo quiero preguntarte, hasta aquí, ¿tú has recibido esa oportunidad de cambiar tu vida? Sí. ¿Y qué has hecho? ¿Qué tanto sigues en el molde de tu vieja naturaleza? Con tus mismos pecados, tus mismos rencores, tus mismos resentimientos, tus mismas heridas del pasado que te han causado amargura, que te han causado enojo, que te han causado ira. ¿Qué tanto has dejado que Dios redima tu vida? ¿Qué tanto has dejado que Dios liberte tu vida? Fíjate,
Génesis 35, versículos 9 al 11. Génesis 35, versículos 9 al 11. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Omnipotente es que todo lo puede. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Fíjate lo que estaba pasando ahí. La Biblia nos dice que Jacob y Esaú nacieron cuando su papá, que era Isaac, tenía 60 años. A nuestros ojos podríamos decir, híjole, ya estaba medio cascadito, ya medio viejito el Isaac. Dice la Biblia en Génesis 25 que Isaac se había casado con Rebeca cuando él tenía 40 años. Durante 20 años ellos batallaron con la esterilidad de Rebeca. Dice la Biblia que Isaac oró por ella y Dios aceptó su oración. Fíjate bien, Dios aceptó la oración después de 20 años. Yo te pregunto, ¿cuánto ha sido tu récord de tiempo de orar por alguna circunstancia? Unos días, unos meses, unos años. Aquí en el caso de Isaac, le tomó 20 años esperar la promesa de Jacob y de Esaú. De un hijo. O sea, yo creo que cuando tienes problemas de fertilidad, dices, con que llegue uno, con eso ya la libramos. Uno no piensa en tener 20 hijos y no. Dices, con que llegue uno, con eso ya me doy por bien servido. ¿Y qué pasó? Después de que Dios escuchó la oración de Isaac por Rebeca para que Dios le diera la bendición de ser fértil, se embarazan de Jacob y de Esaú. Pero desde el principio comenzó en ellos una batalla. Desde el principio se notaron las diferencias de carácter, físicas, anímicas, espirituales en ambos hijos. Desde el principio Jacob fue un hombre competitivo, porque dice que en el momento en el que Rebeca ya estaba dando a luz a los hijos, trácale, que Jacob agarra el pie de Saúl para decir, yo salgo primero, hazte para allá. ¿Y qué pasó? Que no, el que nació primero fue Esaú y después nació Jacob. Y ahí empieza algo competitivo entre ellos. Jacob y Esaú eran muy diferentes. Físicamente, Esaú era rubio, velludo, digamos que el guapetón de la familia, el fuerte de la familia, ¿no? Y Jacob no, Jacob era el lampiño. Eran completamente diferentes en lo físico. O sea, uno peludito y otro lampiñito. Uno rubio y el otro no era rubio. Anímicamente, Esaú era un hombre de casa, nos dice también la Biblia. Un hombre de campo, un hombre fuerte, un hombre valiente. O sea, un cazador no puede ser así todo renguito, flaquito, ahí como que le soplas y se cae. No. Jacob era un hombre tranquilo, era un hombre pacífico, que le gustaba estar encerrado en la casa. Dice que Jacob estaba en las tiendas, él habitaba en las tiendas. ¿Qué hacía? Pues no lo sé. Pero él habitaba en las tiendas. Y el Esaú, pues no, el Esaú era hombre de casa, era hombre de campo. Ahí, entre todas esas diferencias, se sale a notar que Jacob, y esto también nos lo dice la Biblia, que Isaac amaba mucho más a Esaú que a Jacob. Y Rebeca, su mamá, amaba más a su Jacob que a Esaú. Tanto que esas diferencias marcaron el carácter de los dos hijos. Quiero preguntarte, ¿tienes hijos? ¿Tienes sobrinos? ¿Tienes amigos? ¿Has marcado diferencias entre ellos? Después no te sorprendas de los resultados. Fíjate, el mismo milagro que anhelaron durante 20 años
Isaac y Rebeca, los hizo perderse porque al final cada uno tuvo su hijo preferido. Y eso les causó daño, les causó destrucción a los hijos. A veces, por naturaleza, tendemos a comparar a los hijos si somos papás. Y decimos, ay, este sí es diligente, este sí es rápido, este sí es valiente. Ay, no, pero el otro es muy callado, muy sonso. Este sí es habilidoso, es creativo. No, y el otro, pues no, el otro como que pues no se le da eso. Tiene 2 pies izquierdos. Y vamos generando en el corazón de los hijos competencias. Y ¿sabes algo? Los estamos destruyendo. Jacob era un hombre competitivo, pero eso lo llevó a ser tramposo, a ser ambicioso, a usurpar con la ayuda de su mamá un lugar que no le correspondía. Una herencia que a él no tenía derecho. Y la Biblia nos cuenta cómo él tenía miedo de que su hermano se vengara. O sea, sí, era muy audaz, muy inteligente, pero al final tuvo miedo, tuvo vergüenza, porque él sabía que su hermano era más poderoso y se podía vengar, por lo que él no solamente pensó, sino también lo hizo. La Biblia nos habla de cuando va a hacer Jacob, cuando Isaac va a bendecir a sus hijos antes de morir, porque él dice, yo ya estoy viejo, yo ya no sé en qué momento vaya a morir. Y entonces le dice a Esaú, ¿sabes qué? Vete al campo y prepárame, caza el animal que más me gusta y prepárame un guisado bien rico para que yo esté contento y te pueda bendecir. Ajá, y en el momento en el que cuelgue los tenis, listo, tú ya estás libre y estás bendecido. Rebeca, la mamá de los 2 muchachos, cuando escucha eso, sutilmente le dice al hijo, ¿sabes qué? Tráeme los animales del corral, porque le dijo, pues tú no sirves para cazar, pero tráeme de los animales del corral y vamos a hacer un guiso que quede buenísimo para que tu papá te bendiga. Todavía ahí en los límites, Jacob le dice, oye, pero espérate, si mi papá me toca, pues se va a dar cuenta que soy yo, que yo estoy lampiño y mi hermano está velludo. Y entonces Rebeca sagazmente le dice, no te preocupes, te voy a envolver en pieles y listo, si te toca va a tocar pelitos y se acabó. Ni se va a dar cuenta tu papá porque ya ni ve ni oye bien y ya está a punto de colgar los tenis. Y fíjate bien, ahí él en lugar de decir, ¿sabes qué? No, mamá, espérame, no, yo no lo voy a hacer porque eso es engañar a mi papá, eso es mentirle. No, dice, pues órale, para pronto yo me voy a quedar con la bendición y listo. Y hacen todo un plan para salirse con la suya. ¿Qué pasó ahí? ¿Tomó una mala decisión Jacob? Sí, tomó una mala decisión. ¿Y pagó el precio? Sí, sí pagó el precio. Cuando llega el momento, después de que lucha Jacob con el ángel de Dios y que le cambie por primera vez el nombre, dice que Jacob presentó venía su hermano ya muy cerca y le dicen, ¿sabes que ya ahí viene tu hermano? Seguro nos va a hacer picadillo. Y entonces él, cobardemente, después de ser un hombre competitivo, empieza a portarse de una forma cobarde y dice, ya sé, voy a poner adelante a mis hijos, que lleguen mis hijos primero, para que se le ablande el corazón a Esaú y no me haga daño. Ya sé, voy a poner a mis mujeres ahí adelante de mí, para que haya en gracia y mi hermano no acabe conmigo. Fíjate, ese hombre que parecía valiente en realidad acabó teniendo un carácter de gallina, ¿no? Diríamos coloquialmente. ¿Qué pasó ahí? Cuando Esaú ve todo eso, dice, oye, espérate, ¿quiénes son todos estos? Y Jacob le dice, ¿sabes qué? Pues ellos son mis hijos. Ellas son mis mujeres. Ahí él había tenido 4 mujeres con las que había tenido 12 hijos. ¿Y sabes algo? Lo que pasó ahí fue que Saúl le dijo, a ver, espérate, ¿qué te pasa? Yo ni te quiero destruir, ni te quiero hacer nada. Y dice que Esaú abrazó a Jacob y Jacob lloró, se desplomó. Para esto, en el momento en el que él había luchado con el ángel, había quedado cojo. Entonces, después de ser un hombre audaz, valiente, aventado y todo lo que quieras, acabó siendo cojo. Yo no sé si eso tuvo que ver también para que el corazón de Saúl no dijera, pues ya rematarlo ya sería mucho, ¿no? Ya este pobre ya viene cojo, pues como que ya sería muy manchado de mi parte. No sé por qué pasó eso. Sin embargo, todas las circunstancias que pasan, dice la Biblia, que nos ayudan a bien. Y en el caso de Jacob, le ayudó a bien, ¿para qué?
para que él hallara gracia delante de su hermano. Él durante mucho tiempo se había escondido de Esaú porque él decía, cuando Esaú me vea me va a destruir. Algo que en su momento le causó orgullo, al final le causó vergüenza. La Biblia nos dice que luchó con el ángel y porque él estaba buscando la bendición de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿tú has estado buscando la bendición de Dios? Para ti, para tu familia, para tus hijos. Quiero preguntarte hoy, ¿te perdiste en el camino? Mira, Génesis 32:30 nos dice que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Quiero que pongas atención en esto, subráyate eso en tu Biblia. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, un encuentro real, en la intimidad de nuestra oración con Dios, nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestra alma tiene que ser libre. El alma de Jacob era presa del temor de que su hermano lo iba a destruir sí o sí. Y él se había escondido, había huido, corría. Si él sabía que su hermano iba para allá, el otro iba en sentido contrario, porque él tenía miedo de lo que iba a pasar. Él sabía y conocía perfectamente su condición de pecado. Yo te pregunto hoy, ¿qué condición de pecado tú sigues arrastrando hasta el día de hoy? ¿Pecado que te fue heredado por tus padres? ¿O pecado que tú adquiriste de forma inconsciente o de forma consciente? Jacob, podríamos decir que era una fichita, era un ambicioso, era un hombre ambicioso, usurpador, mentiroso, lleno de pecados. Su destino era ser destruido por Dios. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad de cambiar su vida y de introducirse en el linaje de Dios, de ser heredero de las bendiciones de Dios. Cambió su vida y no solo le cambió su nombre. Este día quiero hacerte dos preguntas. Número 1, ¿cómo era tu vida antes de conocer de Cristo? ¿Tenías cosas de las que hoy no te enorgulleces? Pecados, maldad, mentiras, resentimientos, enojos, maldiciones, mal carácter, celos. Vivías en medio de pleitos, de que le digo y antes de que él piense algo yo ya le contesté. No sé cómo eras. Pecados por lo que tu castigo era una muerte espiritual. Dios a cada uno de nosotros nos redimió y de esa maldad, de esa naturaleza pecaminosa, y nos dio una nueva oportunidad, nos cambió. Fíjate, de ser criaturas de Dios, nos llamó a ser hijos de Dios. Ese es el principal cambio que Dios tiene para nosotros. Así como a Jacob le cambió el nombre por Esaú, le dijo, ya no quiero que seas usurpador, sino que quiero que establecerme en ti, porque eso es lo que significa Israel, establecido o permanezco en Dios. Así Dios nos da a ti y a mí una oportunidad. La segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es tu vida después de conocer a Cristo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Sigues avanzando en el camino del Señor o te estancaste por alguna circunstancia que has estado viviendo? ¿Te enganchaste hacia algo o hacia alguien y te has llenado de temor? ¿Te volviste atrás y volviste a sentir esos sentimientos, esos pensamientos de los que Dios te redimió, de los que Dios te dio una nueva oportunidad? Vámonos a Isaías, capítulo 44, versículos 1 al 5. Vamos a leer el siguiente capítulo. Isaías 44, versículos 1 al 5. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora escúchame, Jacob, mi siervo Israel, mi elegido. Fíjate bien, Dios te dice, tú eres Jacob, pero yo te llamo Israel, mi elegido. Dice, el Señor que te hizo y que te ayuda, dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel,
mi elegido. Fíjate qué palabras tan preciosas. No tengas miedo, tú eres mi elegido, eres mi amado. ¿Sabías que tú eres el amado de Dios? ¿Sabías que tú eres el elegido de parte de Dios? Tú y yo hemos sido amados y elegidos para ser parte de su iglesia. Dice versículo 3, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Yo hoy quiero preguntarte, ¿tú quieres la bendición de Dios sobre ti y sobre tus hijos? Alcánzala. Aférrate a ella. Así como Jacob se aferró a que el ángel lo bendijera, así tú y yo necesitamos aferrarnos, amarrarnos, anclarnos a que Dios nos bendiga. Aunque eso sea un proceso doloroso. Dice versículo 4, prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor. Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Yo quiero preguntarte, ¿puedes decir con orgullo este día, le pertenezco al Señor? Yo sí te puedo decir, le pertenezco al Señor. Tú y yo no somos judíos, no estamos compitiendo por ser judíos, ni ser los judíos espirituales y hacer ondas ahí raras, ¿no? De convertirnos al mesianismo y pretender ser judíos y hacer todo un proceso de conversión. No. Tú y yo no nacimos en Israel. Sin embargo, a través del sacrificio de Jesús, se abrió en la cruz, se pagó el precio para que tú y yo podamos recibir una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad en nuestra vida y ser llamados Israel. O sea, que los demás digan, Dios prevalece en él, en ella. Dios prevalece en Leticia, Dios prevalece en Alfonso, Dios prevalece en Miguel, Dios prevalece en Sandy, en Israel, en Gris, en Chivis, en el nombre que sea, quien quiera que me estés viendo. Yo no alcanzo a ver o a dimensionar quién está viendo, pero ahí ponle tu nombre. Dios prevalece en mí. Dios prevalece en Lilian. Dice, no significa que tengamos que cambiarnos el nombre. Fíjate bien, tú y yo no tenemos que cambiarnos el nombre, que cambiar un acta de nacimiento, un INE, un CURP, un documento oficial. No, eso no trasciende. Lo que importa es cómo Dios nos llama. Y Dios te llama Israel. Dios quiere prevalecer en ti. ¿Sabes? Hay un peligro grande en los hijos de Dios en este tiempo. Y ese peligro es que nos olvidamos que Dios nos rescató, que Dios nos dio una oportunidad de cambiar. Y nos volvemos al pecado o a lo que hacíamos antes de conocer a Cristo de una forma muy natural. Decimos, no, yo soy espiritual, yo ya soy maduro en la fe, yo ya puedo hacer lo que antes como cristiano no hacía. Y si antes de Cristo te gustaba el alcohol, la música del mundo, el bailongo, las palabrotas, el mal carácter, un carácter arrebatado, un carácter jacobesco, ¿no? Un carácter sin dominio propio y con demonio propio. Si te gustaban las mentiras, la hipocresía, las falsedades, los adulterios, las fornicaciones, todas aquellas cosas que la Biblia nos enseña que es producto de nuestra carne y que en algún momento pueden producir orgullo, pero al final provocan vergüenza, como fue en el caso de Jacob. Esas cosas, tristemente, como iglesia, muchas veces estamos regresando atrás. Podemos encontrar cristianos que hablan palabrotas, que hablan maldiciones, y decimos, ¿qué pasó ahí? Se le olvidó que Dios lo redimió. Se le olvidó que Dios le dio una nueva oportunidad. Podemos ver cristianos que batallaban antes de Cristo con el alcohol, vienen a Cristo, su vida es transformada, se saben amados por Dios, se saben perdonados por Dios. Y de repente, sobre todo ahorita en tiempo de pandemia, empezaron a relajarse, y volvieron a esos pecados antiguos.
volvieron a escuchar música, volvieron a dar tributo a los dioses ajenos, a los dioses paganos, y se olvidaron del pacto que Dios hizo con ellos. Todas las iglesias alrededor del mundo están buscando las formas, las estrategias para convencer a los cristianos a que regresen a las iglesias de forma física. Tú y yo lo leíamos en Isaías al principio, dice congréguense. ¿Y sabes por qué? No es para que aparentes ser cristiano, sino para que al conocer a los demás hijos de Dios, nos vayamos motivando unos a otros a avanzar en el amor de Dios, a crecer, a dar fruto, a vivir una vida abundante. La vida te enseña y el mundo te enseña a vivir una vida loca y desenfrenada. ¿Y sabes algo? Sí, a lo mejor yo sé que viene a tu mente pecados o cosas de las que podías haberte sentido orgulloso en una vida pasada, incluso podías presumirlo delante de las demás personas, pero al final te causaba vergüenza. Y es necesario que revisemos como hijos de Dios en los peligros en los que estamos cayendo para regresar a eso. Podemos ver cristianos que durante mucho tiempo dejaron de bailar y ahora dicen, bueno, puedo bailar solo este tipo de música y no pasa nada. Bueno, me puedo tomar una copita de vino para en una reunión comiéndome un corte de carne deliciosísimo y no pasa nada. Y empezamos a apapachar cosas de las que Dios nos redimió. Podemos decir, antes yo tenía un carácter arrebatado, intempestivo, intolerante. Dios cambió mi vida y ahora soy tan santo o tan perfecto que tengo el derecho de juzgar a los demás. Y de decir, tú estás mal, tú eres no sé qué y tú mereces el infierno. Es más, tú tienes pase directo para el infierno. Se acabó. Tengamos mucho cuidado de que no se los olvide que somos redimidos. Que no se nos olvide que en un abrir y cerrar de ojos podemos invalidar ese pacto con Dios. Podemos volver a ser ese Jacob y dejar de amar el que somos llamados Israeles. No nos podemos regresar a nuestra vieja manera de vivir. No podemos apapachar esa carne que sabemos que nos destruye, que nos avergüenza, que nos llena de temor. Sí, podríamos decir, Jacob se salió con la suya, ganó la primogenitura, sí, pero al final tuvo vergüenza, tuvo miedo. Durante muchos años él vivió con miedo, durante mucho tiempo él vivió con miedo. Yo quiero decirte hoy, ¿qué necesitas hacer para que Dios prevalezca en ti? Necesitas morir a tu carne, necesitas morir a tu mal carácter. Necesitas morir a tus arrebatos, a tus enojos, a tus histerias, e incluso a tu apellido. Mira, a veces nosotros orgullosamente decimos, pues yo soy, en mi caso, ¿no? Yo soy Lilian Morales. Pues soy Morales y así somos los Morales y ni modo, te aguantas. Y al que no le guste, pues que le llegue. ¿Sabes? Cuando nosotros nos amarramos a nuestro carácter, a nuestros arrebatos, y los justificamos con nuestro apellido, perdemos la perspectiva de que tenemos una identidad y esa identidad se llama Jesucristo. Y nos parecemos a todo y defendemos a capa y espada nuestro apellido, nuestros usos y costumbres, en lugar de defender que somos llamados hijos de Dios, que tenemos una nueva oportunidad. Un cambio tiene que haber en nuestra vida. Si antes te peleabas en medio del periférico y echabas maldiciones y gritabas y decías, es que este sonso se me metió y el otro no reacciona y te ibas peleando, estando en Cristo, ya no puedes permanecer así, porque ¿qué está saliendo de tu boca? Maldiciones. Cuando de tu boca tiene que salir alabanzas a Dios. Que tus obras reconozcan que eres Dios. Si antes tú criticabas y te burlabas y juzgabas a los demás, estando en Cristo, teniendo una nueva oportunidad de ser redimido, de ser transformado, ya no puedes hacer lo mismo y decirlo, bueno, pero yo ahora lo hago en el nombre del Señor. No, necesitas un cambio en tu vida.
Si antes vivías en resentimientos y en rencores y le dejabas de hablar a las personas por mucho tiempo, y es más, no necesitabas verlas, con tan solo pensarlas, ya se te revolvían las tripas, estando en Cristo, teniendo una nueva oportunidad, necesitas aprender a arreglar las cosas. Necesitas aprender a pedir perdón. Necesitas aprender a ceder el perdón. Ah, ¿cómo nos cuesta trabajo aprender a pedir perdón? Decimos, ay, bueno, pues ya, ¿me disculpas? Pero es que tú hiciste esto, aquello, lo otro, no sé qué, y me enfureciste. Tú provocaste que saliera lo peor de mí. Y lo que podría ser un tiempo de perdón acaba siendo otra batalla campal. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Cristo que te redimió, que te transformó y que te enseñó que Él te ama y te perdona y te da una nueva oportunidad? ¿Quién eres tú para no poder perdonar y pedir perdón a esa persona que te lastimó, te vio feo, te dijo algo, que te lastimó, te ofendió el orgullo y a tus ancestros y todo lo demás? Entonces tú no vives como redimido de Dios. Estás rumiando tus rencores y tus resentimientos. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Y entonces cuando vengan los momentos difíciles de la vida que todos vamos a pasar, podamos hacerle frente y salir victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es santo y quiere una iglesia santa. Seamos parte, tú y yo, de esa iglesia que se está preparando para recibir a su esposo, para recibir a su amado. ¿Cuándo fue la última vez? Y quiero preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú entregaste a Dios esa área que te avergüenza, que te incomoda, que te hace pecar de forma recurrente? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, toma el trono? Señor, ayúdame a cambiar. No puedo no puedo con esto. Me estorba. Jacob, cuando peleó con el ángel de Dios, él se aferró y le dijo, yo no te dejo ir hasta que no me bendigas. Y ahí empezó el proceso de transformación, porque él estaba cansado, estaba hastiado de estar escondido de su hermano, de tener temor por lo que había hecho el mal. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuándo fue la última vez que tú te expusiste a la presencia de Dios y le dijiste, ayúdame a cambiar? No puedo con esto, no puedo con mi mal carácter, no puedo con mi enojo, no puedo con mi frustración, no puedo y no quiero ya tener esto en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, Señor, cambia mi vida, quiero dar un buen fruto, quiero permanecer en ti, quiero ser parte del linaje de Dios? Necesitamos todos cambios en nuestra vida. Necesitamos morir a nuestra vieja naturaleza de Jacob y permanecer en Dios y ser transformados por Él y para Él. Porque de Dios somos. Si tú no eres transformado por Dios y para Dios, no le perteneces a Dios, le perteneces al diablo. Si esos usos y costumbres, que a lo mejor si tuvieras un enfoque humanista en Jacob dirías, wow, el Jacob era intrépido, era valeroso, era competitivo, era fregón de los fregones, le ganó, compitió y ganó. Sí, eso a los ojos humanistas podríamos decir es virtud, pero esa virtud le causó un defecto y ese defecto se llamó temor. Estás pasando situaciones en las que tus convicciones por Cristo, por ser moldeado por Él y para Él, la estás pasando complicada y cosas que sientes que no avanzas y que dices, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué las cosas no mejoran? Amigo, amiga, déjame decirte, no te desanimes, permanece en Jesucristo. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 43, vámonos a la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 43, versículos 2 al 5, versículos 7 y versículos 10 al 13. ¿Sabes por qué quiero que nos vayamos a la Biblia? Porque no quiero decirte lo que yo pienso, lo que yo creo, quiero decirte lo que la Biblia dice. Vámonos a Isaías 43. La voy a leer, este versículo lo leímos al principio, pero vamos a leerlo en una nueva traducción viviente para que podamos entender un lenguaje que digamos, de aquí soy y ya no tengo ni para dónde moverme. Dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. ¿Cuántos aquí hay oprimidos?
¿Cuántos sienten que se están quemando? Porque las situaciones están rebasando todos los límites posibles. Dice, las llamas no te consumirán. O sea, puede estar la cosa del cocol, pero eso no te va a consumir. Eso no te va a destruir. Dice, pues yo soy, subráyalo, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Fíjate bien, Dios te dice, yo soy el Santo de Israel, de ese Israel en el que quiero permanecer, en el que quiero prevalecer. Yo soy tu Salvador. Dios es tu Salvador. Y ¿sabes algo? Si tú la estás pasando complicada, amigo, déjame decirte que tenemos esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Dice el versículo siguiente, dice, yo di, en versículo 3, yo di a Egipto por rescate, por tu libertad, y en tu lugar di a Etiopía y a Seba. ¿Sabes por qué Dios se toma el tiempo de dar otras naciones por Israel? Porque dijo, estos son perversos, estos son malos. Yo pagué el precio. Dice, entregué a otros a cambio de ti. Versículo 4. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Versículo 7. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo, versículo 11, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate, dice el versículo 12, y después te salvé y te proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Mira qué palabra tan preciosa. La pienso y se me pone la piel chinita. Y quiero decirte, no dejes que Satanás te separe de tu pacto con Dios al avergonzarte con tus pecados, con tu vieja manera de vivir. Esa vieja manera de vivir que está viciada. Busca a Dios, pide ayuda, haz los cambios que necesites hacer para que no haya más temor y más vergüenza y vengan a tu vida tiempos de plenitud. Dios quiere que dejemos esa falsa, esa vana manera de vivir. Dios en su amor y en su misericordia nos escogió para ser sus hijos. ¿No lo merecíamos? No, ninguno de nosotros lo merecíamos. Sin embargo, Jesucristo en la cruz pagó ese sacrificio para que tú y yo tengamos la oportunidad de tener una vida diferente. Entonces, no tengamos temor de lo que estamos pasando. Vamos a aferrarnos a su presencia, así como Jacob se aferró a la presencia y a la bendición de Dios, a sus promesas. Eso necesitamos nosotros reconocerle y ser valientes para poder pelear por eso, porque a pesar de que le estemos pasando mal, la bendición de Dios no nos deje. Necesitamos todos un cambio en nuestra vida. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo voy a leer en Reina Valera. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mira, Dios envió a Jesucristo para redimirnos, para pagar el precio de nuestros pecados, para ser adoptados como sus hijos. Así que no podemos seguir viviendo de la misma manera.
Necesitamos clamar a nuestro Padre, a nuestro papito. Abba significa papito. Y necesitamos ser libres y dejar nuestra vieja manera de vivir. A veces las personas defienden a sus ancestros, ¿no? Defendemos es que en mi familia me enseñaron esto y aquello y lo otro y yo soy así y punto, se acabó y si te parece bien, ¿no? Lo que te decía hace rato. Y no, tú y yo tenemos que entender que tenemos una identidad y esa identidad se llama Jesucristo. Ese derecho legal y espiritual se llama ser hijo de Dios. Y un hijo de Dios no puede ser un hombre de pleito o una mujer de pleito, una persona amargada, una persona celosa, una persona iracunda, una persona llena de pecados, porque entonces diríamos que su Padre es igual. Y nuestro Padre Celestial es un Dios santo. Así que no te pelees por defender de qué familia vienes, lo que te enseñaron tus papás, sino ocúpate en parecerte a tu Dios. Ocúpate en que los demás puedan disfrutar que eres hijo de Dios y que Dios trajo cambios a tu vida, que Dios te enseñó. Si tú antes no sabías pedir perdón, cuando vienes a Cristo aprendes a pedir perdón. Si tú antes de Cristo no podías perdonar, no podías ceder el perdón, porque decías, aquí hay que friega gana, ¿sabes qué? En Cristo tú tienes que aprender a ceder el perdón. Si tú antes de Cristo hablabas maldiciones, enojos, griterías, pleitos, en Cristo necesitas cambiar eso. Ya no podemos ser igual, porque entonces no fuimos redimidos, entonces no fuimos transformados. Nos pusimos una etiqueta bajo una emoción en algún momento porque escuchaste un mensaje y sentiste que el corazón se te apachurró y se acabó, pero no hubo cambios. Todos necesitamos cambiar cosas que el Espíritu de Dios te ha estado redarguyendo desde hace tiempo y que por temor o por vergüenza no te has atrevido a hacerlas. ¿Podemos destacar algo bueno de Jacob? Sí. Jacob se aferró a la bendición de Dios. Se aferró y trascendió hasta el día de hoy. Y esa bendición de su Padre terrenal y de su Padre celestial trasciende hasta el día de hoy en el pueblo judío y en ti y en mí a través de Jesucristo. Tú y yo no éramos del linaje ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. O sea, tú y yo no pertenecíamos a eso. Ni nacimos cerca de Israel, ni pegándole ni frente ni cerquita. No. Pero ¿sabes algo? A través de Jesucristo, tú y yo fuimos injertados en el linaje de Dios. No somos el Israel espiritual, pero sí somos los hijos de Dios. Sí somos los redimidos del Señor. En ocasiones el ser humano se ocupa mucho de honrar a sus antepasados. Y nos podemos sentir orgullosos de que nos parecemos a ellos en cosas buenas y en otras cosas no tan buenas. Pero ¿sabes qué es más importante? Que con tu vida puedas honrar a Dios, que con tus acciones, con tu carácter, con tus palabras, con todo lo que hagas, pienses y digas, glorifiques el nombre de tu Padre Celestial. Eso sí es más importante. Hoy quiero pedirte que hagamos algo. Número 1, si tú estás luchando con tu carácter, con tus temores, con tus arrebatos como lo hizo Jacob, si estás pasando un tiempo difícil donde se pone a prueba tu carácter, donde las circunstancias te están poniendo en un estado vulnerable, donde puedes convertirte en un hombre o en una mujer explosivo, enojón, histérico, neurótico, o incluso depresivo que se la pasa llorando y en el dolor y que se estanca ahí, yo quiero pedirte que te tomes un tiempo, después de que termine esta transmisión, tómate un tiempo para ir delante de la presencia de Dios y dile al Señor, ya no quiero ser así, quiero que tú permanezcas en mí, quiero que tú transformes mi vida, mi carácter, mis convicciones, para que yo encuentre en ti mi identidad, que mis frutos hablen que soy tu hijo, que soy redimido por ti, que el sacrificio de Jesús cobra sentido en mi vida. Mira,
Dice Salmos 25, versículos 20 al 22. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Si tú necesitas un cambio, busca tu Redentor. Si tú dices, híjole, yo iba bien en el camino, ¿y qué me pasó? Segunda opción, ibas bien y tú llegaste a Cristo y estabas completamente convencido que Dios te transforma, que Dios moldea tu carácter, que Dios cambia tu vida, tus convicciones, tus patrones de vida. Ibas bien. Y en algún momento comenzaste a tener concesiones con esa vieja manera de vivir. Y abandonaste el camino. Si ese es tu caso, yo quiero pedirte, y a lo mejor ahorita escuchaste el mensaje, no sabes ni por qué, pero te tocó, te lo cruzaste en algún momento en Facebook o en YouTube. Yo quiero pedirte que te vuelvas a Dios, que renueves tu pacto con Dios, que no te separes del camino de Dios. Si fallaste, arrepiéntete. Reconoce tus pecados y arrepiéntete. Permanece en Dios. Aunque las cosas en tu vida no vayan bien, permanece como redimido de Dios. Dice Isaías capítulo 44, versículos 21 al 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Si tú estás en esa condición donde te empezaste a alejar de la presencia de Dios y volviste a esa vieja manera de vivir, a esos patrones, a esas malas acciones, a esa mala conducta de la que Dios un día te perdonó, regresa a Dios, endereza tus caminos. Y número 3, si tú conoces a alguien que se apartó del camino de Dios y te duele el corazón ver que un día ellos estuvieron adorando y amando al Señor con todo su corazón y sirviendo a Dios con todas las fuerzas que había, yo conozco personas así y me duele el corazón. Y yo quiero pedirte que ores por esas personas, no las juzgues, no las critiques. Ora para que se puedan volver a Dios. Ora para que recuerden de dónde los sacó el Señor y la oportunidad que Dios les dio de ser llamados hijos de Dios. Todos, todas tenemos la oportunidad de ser redimidos por Dios. Todos tenemos ese derecho, esa oportunidad de ser rescatados de nuestra vieja manera de vivir, para permanecer permanecer y pertenecer al linaje de Dios, de los hijos de Dios. Así que avancemos, no nos confiemos, no nos conformemos, no desmayemos. Fortalezcámonos en la presencia de Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra, para que se produzcan cambios en nuestra vida y esos cambios glorifiquen a Dios. Todo lo que tú vas a dejar de hacer va a ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Ningún sacrificio es más grande, ningún sacrificio que tú y yo podamos hacer, de dejar de hacer cosas que nos llevan a pecar, va a ser más grande que el sacrificio de Jesús en la cruz. Grábate eso en la mente y en el corazón. Ninguna cosa de la que tú tengas que renunciar, que te produce placer, que te produce alegría, y que al final te va a producir vergüenza, va a ser más grande que el sacrificio que Jesús hizo por ti para librarte de la muerte espiritual. Vamos a terminar, pero antes quiero pedirte una cosa. Te voy a dejar una tarea y quiero pedirte que podamos leer, no sé si tengas tiempo el día de hoy o en los próximos días, pero apúntalo por ahí. Vamos a leer Romanos capítulo 9,
versículos 9 al 16. Romanos capítulo 9, versículos 9 al 16. Y Salmos 130, versículos 1 al 8. Salmos 130, versículos 1 al 8. Y antes de que terminemos este tiempo, yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Déjame orar por ti. Déjame orar por la iglesia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Ahí en nuestro corazón vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, gracias por redimirnos, por darnos una oportunidad para cambiar nuestras vidas. ¿Me acompañas? Señor, queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor por nosotros, porque en nuestros pensamientos, en nuestro corazón no alcanzamos a entender todo lo que implicó el sacrificio de Jesús en la cruz, pero sí lo podemos disfrutar. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido tan grande que nos diste la oportunidad de ser parte de los redimidos de Dios, parte de aquellos que cambiaron sus vidas cuando tuvieron un encuentro con Cristo, parte de aquellos que dejaron esa vieja naturaleza de vida, llena de pecados, llena de vergüenza, llena de dolor, llena de temor. Muchas gracias, Señor, por hacernos parte de esos redimidos tuyos. Gracias por darnos una nueva oportunidad de vida. Gracias porque no miraste nuestro pecado ni nuestra bajeza, sino nos miraste con amor. Y delante de ti no llegaba ese olor a pecado, sino llegaba el grato olor a Cristo, porque Cristo intervino en nuestras vidas, porque con su sacrificio en la cruz nos dio la oportunidad y el acceso de ya no ser más llamados criaturas de Dios o Jacob, sino de ser parte de Israel, ser parte de esos redimidos en los que tú te estableciste, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser parte de esos valientes hijos tuyos que se atreven a cambiar, que se atreven a renunciar a esa vieja naturaleza de vida y tomar parte de la herencia de los hijos de Dios, de los redimidos, de esos hijos que han sido libres para amarte, para adorarte, para bendecirte, para proclamarte como nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor, por habernos dado esa oportunidad de ser redimidos en tu favor, en tu amor, en tu gracia. Porque tú nos ves con ojos de amor. Tú ves esas áreas en las que nosotros podemos cambiar y nos dices, no temas, yo estoy contigo. Y queremos darte las gracias, Señor. Muchas gracias por llamarnos para ser tus hijos, para ser herederos de Dios, para que cuando seamos llamados a tu presencia, alcancemos una eternidad gloriosa contigo. Que todo lo que vivimos en esta vida, bueno o malo, no se compare, Señor, con la gloriosa etapa de la eternidad contigo. Señor, que así como Jacob se aferró al ángel de Jehová y le dijo, no te voy a soltar si no me bendices. Señor, que nosotros nos podamos aferrar a ti, Señor, para que tú bendigas nuestras vidas y alcancemos una eternidad contigo. No se trata de nosotros, no se trata de nuestras buenas obras. Se trata de que tu nombre sea glorificado a través de nosotros y que las vidas de las personas que están a nuestro alrededor puedan cambiar al ver que si tú tuviste misericordia de nosotros y nos cambiaste, también eso puedes hacer en ellos.
Padre, que todo lo que hagamos glorifique y bendiga tu santo nombre. Que las personas que estén a nuestro alrededor puedan ver que tuvimos un encuentro contigo y tú cambiaste nuestras vidas. No solamente nos cambiaste el nombre, cambiaste nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero darte las gracias porque esta mañana o en este día pudiste dedicar este tiempo para escuchar la palabra de parte de Dios. Mira, en algunos momentos mi corazón se quebranta porque eso es algo que Dios ha estado hablando a mi vida, el poder entender que somos redimidos, el poder entender el valor que Dios nos dio para liberarnos, para darnos una nueva oportunidad de vida. Y ¿sabes algo? Quiero darte las gracias porque te tomaste este tiempo para estar con nosotros y quiero invitarte a que si tú conoces personas que se alejaron del Señor, no las abandones, ni las critiques ni las juzgues. Ora por ellos para que vuelvan al Señor, para que enderecen sus caminos. Y si tú has estado batallando con personas que no conocen a Dios y que han hecho mal hacia ti o hacia los tuyos y que andan mal, ora por ellos. Ora por ellos, para que en un momento de su vida puedan tener la oportunidad que un día Dios te dio a ti y me dio a mí. Vámonos alabando al Señor, agradeciéndole que Él ha sido bueno con nosotros. Queremos invitarte a que continúes escuchando la palabra de Dios a través de este canal, a través de YouTube, a través de Facebook. Y si tú tienes alguna intención de oración, algo que tú quieras compartir con nosotros, alguna área en la que dices, yo estoy batallando y no puedo con esto, no puedo modificar esta situación, necesito que me ayuden, necesito que me echen un montón, listo, escríbenos a pactodepazeterno@gmail.com o escríbenos a través de las redes vía Messenger o vía WhatsApp. Escríbenos y queremos orar contigo, queremos apoyarte hasta que veamos la gloria de Dios transformándote en esa área que tanto trabajo te ha costado salir. Dios es bueno y si Dios hizo un cambio en nosotros, Dios también lo quiere hacer en ti. Que Dios te bendiga, nos estamos viendo muy pronto, te mandamos un abrazo y disfruta este día que Dios ha hecho y piensa y agradécele que Él te redimió, que Él te liberó, que Él te dio una nueva oportunidad de vida. Si eso no es amor, ¿qué es? Esa es la grandeza de nuestro Dios. Nos estamos viendo la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Y bueno, nada más quiero cerrar con este tiempo diciéndote que el día martes en la noche vamos a publicar el siguiente calendario de lectura bíblica, ¿va? Ya inicia un nuevo mes. Este mes fue chiquito de 28 días. Entonces, Dios mediante, el día martes en la noche te voy a pedir que estés pendiente de nuestras redes, que estés pendiente del WhatsApp, los que estén dentro del WhatsApp. Si tú quieres que te incluyamos, por favor escríbenos vía Messenger, vía correo electrónico, pásanos tu teléfono y con mucho gusto te incluimos en el WhatsApp para que tengas acceso a la información que vamos manejando y pronto esperamos vernos. Que el Señor te bendiga mucho, mucho, mucho. Que el Señor te abrace con su presencia, con su paz, con su amor. Gracias, querida familia de Pacto de Paz Eterno. Nos vemos muy pronto. Dios contigo. Aleluya, aleluya, gloria
bendiga y cualquier cosa, escríbenos. Estamos cercanos a ti. Dios te bendice. Nos vemos pronto. Bye bye.